Quédate hasta el final de este video porque hay algo que voy a revelarte, algo que la mayoría de mujeres nunca supo, algo que los hombres jamás te van a confesar en voz alta y que cuando lo entiendas vas a sentir que el mundo se ordena de una manera completamente distinta. Y no, no te voy a hablar de trucos de seducción baratos, ni de jueguitos de manipulación que te dejan sintiéndote pequeña. Te voy a hablar de poder, de tu poder, del tipo de poder que no se compra, que no se aprende en un curso de fin de semana y que muchas mujeres llevan dormido dentro de ellas desde hace años sin saberlo. Así que si estás aquí, si algo te trajo a este video en este momento exacto de tu vida, no fue casualidad, fue tu intuición diciéndote, ya es hora y antes de que empiece necesito pedirte algo. Si este video te mueve algo por dentro, si en algún momento sientes que lo que digo es justo lo que necesitabas escuchar, compártelo. Mándalo a esa amiga que está sufriendo en silencio, a esa prima que lleva meses preguntándose qué pasó con su pareja, a esa mujer de tu vida que merece saber esto y suscríbete porque lo que hacemos aquí en este espacio es trabajo real, es transformación real. Yo no vengo a entretener, vengo a remover. Ahora sí quiero darte algo desde el primer minuto porque tú eres de las mujeres que saben valorar su tiempo. Una sola idea que si la aplicas hoy, solo hoy, va a cambiar la energía de cualquier interacción que tengas con el hombre que está en tu vida, y es esta. El abrazo que lo obsesiona no es el abrazo que tú le das a él, es el abrazo que tú te niegas a darle. Y eso, mi reina, es solo el comienzo de lo que vamos a explorar juntas. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que el hombre que tienes al lado te desea, te busca, te necesita, pero tú en lugar de simplemente disfrutarlo, estás jugando? No de forma consciente necesariamente, no porque seas mala persona ni porque quieras hacerle daño, sino porque algo dentro de ti sabe con esa sabiduría antigua que tiene el cuerpo femenino que si te entregas completamente, si te vuelves completamente predecible, completamente disponible, completamente tuya de él, algo se pierde y tienes razón, algo se pierde. El deseo se alimenta de distancia. El deseo se alimenta de misterio, el deseo se alimenta de esa tensión deliciosa entre el acercamiento y la retirada, entre el fuego y el hielo, entre el sí y el todavía no. Pero hay una diferencia enorme, enorme de verdad entre jugar con alguien desde el poder y jugar con alguien desde el miedo. Y eso es exactamente lo que vamos a desenredar hoy. Yo llevo más de 20 años trabajando con mujeres y con hombres, con parejas que llegan a mi consulta destrozadas, con mujeres que llegan solas buscando entender qué pasó, con hombres que llegan sin saber muy bien por qué, pero sabiendo que algo le falta. Y en todo ese tiempo hay una constante que se repite una y otra vez. Los hombres no saben lo que quieren hasta que están a punto de perderlo. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. El cerebro masculino está diseñado por millones de años de evolución para valorar aquello que requiere esfuerzo. Lo que llega fácil se devalúa rápido. Lo que cuesta, lo que desafía, lo que mantiene una cierta incertidumbre, activa circuitos de recompensa que literalmente generan adicción. Dopamina pura, el mismo sistema que activa una apuesta, un videojuego, una conquista. Y eso no es un defecto de ellos, es simplemente cómo funcionan. La pregunta es, ¿lo sabes, lo usas o estás regalando tu disponibilidad entera, esperando que eso sea suficiente para que te quieran bien? Porque si estás aquí, sospecho que en algún momento de tu vida diste todo, todo. Estuviste siempre, respondiste rápido, te adaptaste, te doblaste, te quedaste callada cuando querías gritar, sonreíste cuando querías llorar y aún así en algún punto el deseo de él fue disminuyendo o el respeto se fue diluyendo o la chispa fue apagándose poco a poco hasta que un día te despertaste en una relación que funciona pero no arde o peor, en una relación que ya no funciona.
ni arde. Y entonces te preguntaste, ¿qué hiciste mal? Nada, no hiciste nada mal. Hiciste lo que te enseñaron que era correcto. Te enseñaron que el amor se demuestra con sacrificio, que ser buena pareja significa estar siempre disponible, que si no das todo eres egoísta, que si pones límites eres difícil, que si tienes vida propia eres distante. Mentiras. Todo mentiras que llevan a una sola cosa, a borrar el magnetismo que tú naturalmente tienes. Porque el magnetismo femenino no se construye dándolo todo, se construye teniendo algo propio que nadie puede tomar. Se construye siendo tan tú misma, tan plena, tan enraizada en tu propia vida, que el hombre a tu lado siente que estar contigo es un privilegio, no una obligación. Que ganarte fue un logro, ¿no? Una concesión que tú hiciste para no estar sola. Y ahora quiero que me prestes atención porque voy a hablar de algo que en consulta llamo el síndrome de la entrega total. Es cuando una mujer, generalmente una mujer buena, generosa, amorosa, decide de manera más o menos consciente que su valor en la relación depende de cuánto da, cuánto hace, cuánto soporta, cuánto se queda y empieza a construir su identidad relacional alrededor de eso. Yo soy la que cuida, yo soy la que sostiene, yo soy la que está. Y al principio eso funciona, incluso le gusta a él, le encanta. De hecho, ¿a quién no le va a gustar tener a alguien completamente dedicado a su bienestar? Pero con el tiempo, y esto es lo que duele, con el tiempo esa mujer deja de ser deseable para convertirse en indispensable. Y hay una diferencia brutal entre las dos cosas. Lo indispensable se da por sentado, lo deseable se busca, se sueña, se extraña. ¿Cuándo fue la última vez que él te extrañó? De verdad, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a casa o te reconectaste después de un tiempo y viste en sus ojos algo que decía: te he echado de menos y no soy el mismo cuando no estás? Si llevas tiempo sin ver eso, no es que dejaste de ser deseable, es que dejaste de ser misteriosa, dejaste de ser impredecible, dejaste de jugar. Y aquí viene lo fascinante, porque jugar no significa manipular, jugar no significa hacerle sufrir, jugar no significa ser cruel, ni fría, ni calculadora. Jugar en el sentido en que yo lo uso significa mantener viva esa energía de que tú eres un universo en expansión, no un planeta fijo en su órbita. Significa que él nunca termina de conocerte del todo, que siempre hay algo nuevo que descubrir, que tú tienes vida, pasiones, pensamientos, deseos que existen con independencia de él. Y eso que parece tan simple es lo más poderoso que una mujer puede hacer por su vida amorosa. Hay una investigación fascinante de la neuróloga Lucy Brown de la Universidad de Albert Einstein que estudió los cerebros de personas enamoradas y lo que encontró es que el enamoramiento activa el núcleo caudado, la misma región del cerebro que se activa cuando alguien recibe un premio inesperado. Clave ahí, inesperado, no el premio que ya saben que viene, sino el que llega por sorpresa. El cerebro humano se vuelve literalmente adicto a lo que no puede predecir del todo. Y las mujeres que entienden esto, que lo encarnan en su forma de relacionarse, tienen algo que yo llamo el don del misterio cultivado. No es falsedad, es profundidad real que se revela de a poco. Es el arte de ser tan interesante que inspiras en él una curiosidad que no se agota. Recuerdo a Patricia, una mujer hermosa, inteligente, profesional, que llegó a mi consulta porque su marido de 18 años había comenzado a distanciarse. No había una crisis obvia, no había una tercera persona, no había discusiones constantes, solo un enfriamiento gradual que ella sentía en la piel. Y cuando la escuché, cuando me contó su rutina, su forma de relacionarse con él, lo que vi fue a una mujer que había dejado de vivir su propia vida. Todo giraba alrededor de él, de los hijos, de la casa. No tenía una sola cosa que fuera puramente suya, ni un hobby, ni una amistad que cultivara sola, ni un proyecto personal, ni siquiera un rincón de la casa donde se retirara a estar consigo misma. Se había vuelto completamente transparente, y lo transparente no genera deseo. Lo transparente se atraviesa sin sentirlo. Le pregunté:
¿Qué hacías antes de conocer lo que amabas y abandonaste? Se quedó callada un momento largo y luego dijo, bailaba, bailaba flamenco. Y lloró, no por el flamenco, sino porque en esa respuesta estaba todo lo que había entregado sin que nadie se lo pidiera. Le dije, vuelve a bailar. Y ella me miró como si le hubiera dicho algo tan simple que no podía ser la solución. Pero lo era. No porque el flamenco tenga magia, sino porque cuando Patricia volvió a hacer algo que la encendía a ella, independientemente de él, algo en su energía cambió, se volvió más luminosa, más presente, más ella. Y él lo notó, no en un día, no en una semana, pero lo notó. Esto que les cuento no es anécdota, es neurociencia. Cuando una mujer se conecta con su propio placer, con sus propias pasiones, con lo que la hace sentir viva, su sistema nervioso cambia, su lenguaje corporal cambia, su presencia en el mundo cambia, y los hombres, aunque no sepan explicarlo, lo perciben, porque los hombres no se enamoran de lo que ven, se enamoran de lo que sienten cuando están contigo, de la energía que irradias, y tú no puedes irradiar lo que no tienes. Ahora bien, vamos a hablar de algo que pocas terapeutas se atreven a decir de manera tan directa como yo lo voy a decir ahora. Y es que los hombres en su mayoría están terriblemente mal equipados para gestionar sus propias emociones, no porque sean malos, sino porque nadie los entrenó para eso. Desde pequeños les enseñaron a no llorar, a no mostrar miedo, a resolver en lugar de sentir. Y eso crea adultos con una inteligencia emocional que en promedio está décadas por detrás de la femenina. Sí, lo dije y no me disculpo por eso, porque es un dato, no una opinión. Los estudios de inteligencia emocional de Daniel Goleman y de muchos otros investigadores muestran consistentemente que las mujeres superan a los hombres en empatía, en reconocimiento emocional propio y ajeno, en gestión de las emociones complejas. Nosotras llegamos a las relaciones con un equipo de supervivencia emocional mucho más sofisticado. Lo que a veces nos falta es saber usarlo en nuestro favor, en lugar de usarlo para cargar con el peso emocional de los dos, porque eso es lo que muchas mujeres hacen y es agotador. Tú sientes lo tuyo, sientes lo de él, gestionas lo de él, le explicas lo de él a él mismo, lo sostienes emocionalmente cuando no puede, lo cuidas cuando está mal y encima tienes que estar disponible, atractiva, deseosa y sin quejas. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que te vacías. Y cuando una mujer se vacía, cuando su fuego interior se apaga por exceso de dar y escasez de recibir, el magnetismo desaparece. No porque tú hayas cambiado por dentro, sino porque ya no te queda energía para brillar hacia afuera. Así que antes de aprender a jugar con él, necesito que hagas algo. Necesito que te preguntes cuánto me queda a mí, cuánta energía, cuánto deseo, cuánto fuego, cuánto yo, porque todo lo que voy a enseñarte de aquí en adelante parte de un lugar de abundancia. No puede jugar desde el vacío, no puede seducir desde la desesperación, no puede ser magnética desde la carencia. Primero hay que llenarse. Y eso, mi reina, es la parte que nadie te enseña. Déjame hablarte del apego, porque para entender por qué juegas con él, o por qué él juega contigo, o por qué los dos están en esta danza extraña de acercamiento y distancia que los tiene locos, necesitas entender qué está pasando en el sistema de apego de cada uno. El apego es el sistema que tu cerebro desarrolló en los primeros años de vida para conectarte con las personas que te cuidan. Y ese sistema, ese mapa interno de cómo funciona el amor, lo llevas contigo a todas tus relaciones de adulta, no como condena, sino como punto de partida. Hay tres grandes estilos de apego: el seguro, donde creciste con cuidadores confiables y aprendiste que el amor existe, que puedes pedir lo que necesitas sin miedo a que te abandonen y que tú eres suficiente. El ansioso, donde el amor fue inconsistente, a veces sí, a veces no, y aprendiste que tienes que ganarte el amor, que si no lo das, todo te van a dejar, que la soledad es el mayor peligro y el levitativo, donde el amor fue ausente o condicionado.
y aprendiste que depender de alguien es peligroso, que mostrar vulnerabilidad es una debilidad, que es mejor necesitar poco para sufrir menos. Y la combinación más dolorosa, la que veo más en mi consulta, la que describe el título de este video perfectamente, es la de una mujer con apego ansioso y un hombre con apego evitativo. Ella, que necesita acercamiento constante, que interpreta su distancia como falta de amor, que se vuelve más intensa cuando él se aleja y él que se aleja más cuando ella se acerca demasiado, porque la cercanía le activa su sistema de alarma. Los dos sufriendo, los dos convencidos de que el otro no los ama bien y los dos en realidad actuando desde heridas muy antiguas que no tienen nada que ver con el presente. ¿Te suena esto? ¿Reconoces alguno de estos patrones en tu historia? Si es así, quiero que sepas algo importante. Tu estilo de apego no es tu destino. La neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa que tiene el cerebro de reescribirse a sí mismo a través de experiencias repetidas, nos dice que podemos movernos hacia el apego seguro. No de la noche a la mañana, no sin trabajo, pero sí de manera real y permanente. Y cuando una mujer desarrolla un apego más seguro, cuando ya no actúa desde el miedo a ser abandonada, sino desde la certeza de que ella tiene valor, independientemente de si él se queda o se va, algo espectacular ocurre, deja de perseguir y cuando deja de perseguir, él empieza a acercarse. Esto parece paradójico, pero es perfectamente lógico desde la neurociencia del deseo. Cuando persigues a alguien, cuando le das toda tu disponibilidad, cuando no tienes vida propia porque estás pendiente de él, le envías un mensaje inconsciente que dice: yo te necesito más de lo que tú me necesitas. Y el cerebro evitativo de él interpreta eso como tengo el control, no hay riesgo de perderla, puedo relajarme. Y con esa relajación viene el desinterés. No porque sea mal hombre, sino porque así funciona el deseo. El deseo necesita cierta incertidumbre para mantenerse vivo. Ahora, ¿cómo se crea esa incertidumbre de manera saludable? No inventando mentiras, ni fingiendo planes que no tienes, ni desapareciendo días sin explicación, sino siendo tan genuinamente plena, tan genuinamente ocupada con tu propia vida, que la incertidumbre sea real, que cuando él no sepa dónde estás, no sea porque le estás dando celos con alguien más, sino porque estás cenando con tus amigas o leyendo ese libro que te apasiona o terminando ese proyecto que te llena o simplemente tomándote tu tiempo y tu espacio, porque eso es lo que necesitas. La mujer que tiene vida propia no tiene que fabricar misterio. El misterio le sale solo. Y aquí quiero hacer una pausa porque hay algo que debo decirte, algo que tal vez te incomode un poco y está bien que te incomode porque incomodarse es el primer paso para cambiar. Muchas mujeres que creen que están jugando, que creen que están siendo misteriosas o que están manteniendo vivo el deseo con estrategias, en realidad no están jugando desde el poder, están jugando desde el miedo. Y la diferencia es enorme. Desde el miedo se ve así. No contesto el mensaje de inmediato para que no piense que estoy muy disponible, pero en realidad estoy con el teléfono en la mano contando los minutos y muriéndome de ansiedad. Jugar desde el miedo se ve así. Finjo que tengo planes para que me valore más, pero en realidad me quedé en casa esperando que me llame. Jugar desde el miedo se ve así. Digo que estoy bien cuando no estoy bien, porque temo que si muestro mis necesidades, él se va a asustar y alejar. Ese tipo de juego agota. Ese tipo de juego te desgasta internamente porque estás actuando en contra de lo que sientes. Ese tipo de juego no crea magnetismo real, crea ansiedad crónica disfrazada de misterio. El juego desde el poder se ve completamente diferente, se ve así. No contesto de inmediato porque genuinamente estoy haciendo algo que me importa. Se ve así. Tengo planes reales porque tengo una vida real que es interesante y plena. Se ve así cuando me preguntan cómo estoy, a veces digo bien y a veces digo que ha sido un día difícil y ninguna de las dos respuestas me genera ansiedad porque mi valor no depende de que él me vea perfecta. ¿Notas la diferencia? Una viene del vacío tratando de fingir llenura.
La otra viene de la llenura real y él lo siente, créeme que lo siente. Los hombres tienen una antena muy fina para detectar cuando una mujer está actuando versus cuando es genuinamente libre, independiente. Y la genuinamente libre, independiente los vuelve locos porque saben de manera instintiva que esa mujer tiene opciones, que no los necesita, que si se quedan es porque quieren, no porque no tienen a dónde ir. Hablemos del cuerpo, porque el cuerpo, mi reina, es donde todo ocurre en realidad. Y quiero que dejemos de tratarlo como un adorno y empecemos a tratarlo como lo que es un sistema de comunicación de una sofisticación que ningún lenguaje verbal puede igualar. El cuerpo habla antes de que abras la boca. El cuerpo cierra tratos que las palabras no pueden cerrar y el cuerpo también delata cuando estás actuando, cuando estás fingiendo, cuando estás ahí, pero no estás realmente ahí. Coherencia corazón-mente, desarrollado ampliamente por el Instituto HeartMath y que describe ese estado en que tu cuerpo, tus emociones y tu mente están alineados. Cuando hay coherencia, cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están en sincronía, la energía que irradias es de una calidad completamente diferente, la gente lo percibe, no sabe por qué, pero lo percibe. Hay algo en esa mujer, dicen, algo que atrae. Eso que llaman algo es coherencia, es autenticidad, es presencia plena. Y la presencia plena, ese estado de estar completamente aquí, completamente en tu cuerpo, completamente en el momento, es la herramienta de seducción más poderosa que existe. Porque la seducción no ocurre en la fantasía, ocurre en el presente. Y una mujer que está completamente presente, que te mira y sientes que realmente te ve, que habla y sientes que realmente está diciendo algo, que ríe y sientes que esa risa es genuina y no calculada, esa mujer es irresistible, no porque tenga la nariz perfecta ni el cuerpo de modelo, sino porque su presencia te hace sentir algo y lo que nos hace sentir algo nos engancha. Entonces te pregunto, ¿qué tan presente estás tú cuando estás con él? ¿O estás pensando en lo que vas a decir después? ¿O en si quedaste bien? ¿O en si le gustó lo que dijiste? ¿O en si te ve atractiva? ¿O en si está interesado? ¿O en lo que ocurrió ayer o puede pasar mañana? Si estás en todo eso, no estás presente. Y si no estás presente, él lo siente, aunque no sepa ponerle nombre. Practicar la presencia es una de las cosas más transformadoras que puedes hacer. Y no requiere de nada externo, solo de entrenamiento interno. La próxima vez que estés con él, intenta esto. Antes de entrar al espacio donde él está, tómate 30 segundos para respirar profundo y soltar todo lo que venías cargando. Entra como si ese momento fuera el único que existe. Nada de antes, nada de después, solo ahora. Y observa lo que pasa. Observa cómo cambia la dinámica cuando tú llegas diferente. Ahora quiero hablarte de algo que llamo el abrazo que lo obsesiona, porque es el corazón de todo lo que estamos construyendo juntas hoy. Y quiero que entiendas que este abrazo no tiene que ver solo con el gesto físico, aunque el gesto físico es parte de él. El abrazo que lo obsesiona es una energía, es una forma de estar con alguien que dice sin palabras, estoy aquí, completamente aquí y al mismo tiempo soy completamente mía. Piénsalo así. Cuando un abrazo es desesperado, cuando una mujer se aferra porque tiene miedo de que él se vaya, cuando el abrazo está cargado de necesidad y de ansiedad, él lo siente y eso no lo atrae, lo incomoda, no porque sea frío, sino porque el cuerpo humano detecta la energía de la desesperación y la interpreta como una carga, no como un regalo. Pero cuando el abrazo viene de la plenitud, cuando es de una mujer que te abraza porque quiere hacerlo, no porque lo necesita, cuando hay en ese abrazo una calidez sin aferramiento, una cercanía sin ansiedad, una suavidad que al mismo tiempo tiene eh, una firmeza interior que dice yo soy yo y eso no lo negocias, ese abrazo te cambia. Y él lo siente
en el sistema nervioso, en la piel, y quiere más. No por dependencia, sino por el placer puro de estar cerca de alguien que irradia eso. Ahora mismo quiero hacer algo contigo. Quiero que cierres los ojos un momento, si puedes, y pienses en un abrazo que hayas dado o recibido que se haya sentido completo. No frenético, no ansioso, no de los que aprietan tanto que casi duelen, no de los que están ya pensando en lo siguiente, sino uno que se sintió como llegar a casa, como decir, aquí estoy, aquí está él y esto basta. ¿Lo tienes? ¿Recuerdas cómo se sintió? Esa es la energía que necesitas cultivar, esa es la energía que obsesiona y puedes aprender a generarla desde adentro. ¿Seguimos? Porque llegamos a la mitad del camino. Y lo que viene ahora es quizás lo más práctico, lo más concreto, lo que puedes empezar a aplicar esta noche, hoy mismo, sin esperar más. Voy a hablarte de la psicología de la anticipación, porque los hombres viven en la anticipación mucho más de lo que ellos mismos admiten. El deseo masculino, en gran parte, se alimenta de lo que todavía no ocurrió, de la promesa, de lo que podría pasar. Y tú, si aprendes a manejar esto, tienes en tus manos algo extraordinariamente poderoso. ¿Conoces el concepto de intermittent reinforcement? Es lo que los psicólogos conductistas llaman refuerzo intermitente y es el mecanismo más adictivo que existe. No es mi opinión, es lo que demostraron los estudios de BF. Skinner hace décadas y que después se confirmó en neurociencia del comportamiento. Cuando una recompensa llega de manera impredecible, la respuesta de búsqueda se vuelve mucho más intensa que cuando la recompensa es constante y predecible. Las palomas de Skinner picaban la palanca de manera obsesiva cuando la comida llegaba de vez en cuando, en lugar de hacerlo cuando llegaba siempre. Y los humanos no somos tan diferentes. El cerebro se vuelve adicto a lo que no puede predecir del todo. ¿Y qué significa esto para ti en términos prácticos? Significa que si eres siempre la misma, si tu humor es siempre el mismo, si tu disponibilidad es siempre la misma, si tu respuesta a él es siempre la misma, no hay adrenalina, no hay anticipación, no hay ese nerviosismo delicioso que hace que un hombre piense en ti durante el día. Pero no estoy diciéndote que seas inestable emocionalmente, por favor, que eso no tiene nada de atractivo y mucho de agotador. Estoy diciéndote que seas multidimensional, que a veces estés muy cariñosa y a veces muy enfocada en lo tuyo, que a veces inicies tú y a veces esperes que inicie él, que a veces estés muy presente y a veces tengas tu mundo propio, que no seas una canción con una sola nota, sino una sinfonía con variaciones. Y aquí viene algo que me pregunta mucha gente, pero ¿cómo hago esto sin parecer calculadora, sin parecer que estoy jugando a algo? Y la respuesta es, cuando viene de un lugar auténtico, no parece calculado. Cuando tú tienes vida real, intereses reales, momentos de querer estar con él y momentos de querer estar sola, no tienes que calcularlo. Solo tienes que honrar lo que sientes en lugar de suprimirlo por miedo a que él no lo entienda, porque ahí está la trampa. Muchas mujeres suprimen sus propios ritmos y necesidades para adaptarse a lo que creen que él quiere. Si él quiere verla, ella deja lo que está haciendo y va. Si él está cansado, ella modera su energía. Si él no quiere hablar, ella se calla aunque tenga mil cosas que decir. Y así poco a poco va borrando su propio ritmo, su propio pulso, su propia música y termina siendo el eco de él en lugar de una voz propia. Y los ecos no se desean. Los ecos no generan anticipación, los ecos no obsesionan a nadie. Quiero hablarte ahora de la comunicación, porque hay una forma de hablar que seduce y una forma de hablar que apaga. Y no tiene que ver con lo que dices, sino con cómo lo dices, desde dónde lo dices. Una mujer que habla desde la carencia dice, nunca tienes tiempo para mí, siempre estás ocupado, yo ya no sé si te importo. Y aunque esas palabras expresan algo real, algo que genuinamente siente, la energía desde la que vienen activa en el hombre un mecanismo de defensa. Se cierra, se aleja. No porque no le importe ella, sino porque el cerebro interpreta la queja como una presión y ante la presión el apego evitativo huye. Una mujer que habla desde la plenitud dice, oye, necesito más tiempo contigo, me gusta estar contigo y lo estoy echando de menos.
y deja espacio para que él responda. Mismo mensaje, energía completamente diferente. Una viene de estás fallándome. La otra viene de me gustas y quiero más de ti. ¿Cuál crees que activa el deseo? Esto no es manipulación, es comunicación emocionalmente inteligente. Es entender que no solo importa qué dices, sino el estado emocional desde el que lo dices. Y ese estado emocional, mi reina, lo puedes cultivar. Empieza antes de hablar. Empieza con la pregunta, ¿desde dónde estoy hablando ahora? ¿Desde el miedo o desde el deseo? ¿Desde la queja o desde la invitación? ¿Desde la carencia o desde la abundancia? Cuando hablas desde el deseo, desde la invitación, desde la abundancia, tu cuerpo lo refleja, tu voz lo refleja. Hay una calma, una ligereza, una calidez que hace que lo que dices llegue diferente. Que él no sienta que lo están atacando o recriminando, sino que lo están eligiendo. Y a los hombres les encanta sentirse elegidos. Les encanta sentir que esta mujer me quiere a mí, me está escogiendo a mí, no por costumbre, ni por miedo, ni por necesidad, sino porque genuinamente quiere esto. Eso es lo que los ancla. Eso es lo que le genera ese deseo profundo de no querer perderte. Ahora bien, hay algo que necesito decir sobre el respeto, porque el deseo sin respeto es solo atracción física y la atracción física sola no sostiene nada. Para que una relación sea verdaderamente satisfactoria, para que ese fuego interior tuyo se mantenga vivo y no te consuma, necesitas sentirte respetada. Y el respeto no se pide, el respeto se enseña. Se enseña con lo que toleras y con lo que no toleras. Se enseña con cómo reaccionas cuando alguien cruza un límite tuyo. Se enseña con la calma con la que puedes decir, eso no me parece bien y eso no va a pasar conmigo. Hay mujeres que toleran cosas que no deberían tolerar porque tienen miedo de que si ponen límites, él se vaya. Y permíteme decirte algo que tal vez duela, pero que necesitas escuchar. Un hombre que se va cuando tú pones un límite sano no era el hombre que querías quedarse. Un hombre que respeta tus límites, que incluso, aunque no le gusten en el momento, te respeta más cuando los ves. Ese es el tipo de hombre con quien vale la pena construir. Y poner límites no significa ser agresiva ni estar a la defensiva. Poner límites puede ser tan elegante, tan suave, tan poderoso, que lejos de alejar atrae. Hay una forma de decir no que hace que la persona quiera ganarse el sí. Hay una forma de negarte a algo que comunica. Yo tengo estándares y si quieres estar en mi vida tienes que estar a la altura. Y eso, en lugar de asustar a un hombre de calidad, lo reta. Y a los hombres de calidad les encanta sentirse retados de esa manera. El hombre que no respeta tus límites, que insiste, que presiona, que te hace sentir que eres exagerada por tener necesidades, ese hombre no tiene la madurez emocional para estar con una mujer como tú. Punto. Y cuanto antes lo veas, cuanto antes dejes de invertir energía en alguien que no puede recibirla como merece, más rápido puedes enfocar esa energía en algo o alguien que sí. Quiero parar un segundo y preguntarte, ¿estás cómoda con lo que estoy diciendo? ¿O hay una parte de ti que está resistiendo, que está pensando, sí, todo eso suena muy bien, pero yo tengo miedo, yo llevo años en esto, yo ya no sé si puedo cambiar? Si hay esa resistencia, si está ahí, no la ignores, escúchala, porque esa voz que resiste no es tu enemiga, es la parte de ti que aprendió a sobrevivir con lo que tenía y que tiene miedo de que si cambias, si te conviertes en la mujer que describes, pierdas lo poco que tienes en lugar de ganar lo que mereces. Eso es el apego ansioso hablando. Eso es la herida vieja diciéndote que más vale malo conocido. Y tu trabajo, el trabajo más profundo que tienes, no es silenciar esa voz, sino decirle, te escucho, entiendo de dónde vienes, pero ya no necesito que me protejas de esa manera, porque la protección que me ofreciste me mantuvo a salvo del dolor agudo, pero también me mantuvo lejos de la vida que merezco. Gracias, y ahora yo me encargo. Eso es lo que yo llamo reparenting emocional. Ser para ti misma la madre amorosa y sabia que tal vez no tuviste. La que te dice, eres suficiente, la que te dice, puedes pedir lo que necesitas,
La que te dice, si él no puede darte lo que mereces, no es una señal de que no mereces recibirlo, es una señal de que buscas en el lugar equivocado. Y hablando de buscar en el lugar correcto, quiero explorar contigo algo que me parece importantísimo y que está directamente relacionado con el título de este video. Te desea, pero juegas con él. ¿Qué significa exactamente eso? Porque hay diferentes maneras de interpretarlo y quiero que las miremos todas. Una interpretación es la de la mujer que tiene el poder y lo sabe y que juega desde ese poder de manera consciente, disfrutándolo, sin crueldad pero sin miedo. Esa es la mujer que llegó a la seguridad, la que se sabe deseada y puede recibir ese deseo sin desmayarse de necesidad ni rechazarlo por miedo a la intimidad. Ella juega porque el juego es placentero, porque la atención es deliciosa, porque el amor también puede tener ligereza y humor y misterio. Otra interpretación es la de la mujer que tiene el poder pero no lo sabe y que juega sin ser consciente de que está jugando, que se aleja cuando él se acerca, no porque sea estratega, sino porque algo en ella tiene miedo de la intimidad real, que pone distancia cuando las cosas se ponen profundas, que sabotea las relaciones justo cuando empiezan a ser genuinamente buenas. Esta mujer no está jugando desde el poder, está huyendo desde el miedo. Y eso, aunque se vea parecido desde afuera, es muy diferente por dentro. Y una tercera interpretación es la de la mujer que no tiene el poder, que cree que no lo tiene y que juega torpemente esperando que las estrategias de seducción superficial reemplacen la seguridad interior que no siente. Esa mujer está agotada, porque actuar es agotador, porque fingir es agotador, porque vivir en la ansiedad de si lo estás haciendo bien, si lo estás perdiendo, si diste demasiado o muy poco, si fuiste muy intensa o muy fría, eso devora la energía que deberías estar usando en ser feliz. ¿En cuál de estas tres te reconoces? Y si te reconoces en la segunda o en la tercera, ¿qué necesitas para moverte hacia la primera? Voy a darte algo concreto, voy a darte lo que yo llamo los 5 pilares de la mujer que desean y que respetan. No, no son trucos, son formas de ser y cada una de ellas tiene raíces en la psicología, en la neurociencia, en lo que genuinamente funciona en las relaciones humanas reales. El primer pilar es el autoconocimiento, saber quién eres, saber qué quieres, saber qué no quieres, saber qué te hace feliz, saber qué te duele, saber desde dónde actúas cuando actúas desde el miedo. El autoconocimiento es el cimiento. Sin él, todo lo demás es arena. Una mujer que se conoce es predecible en lo que importa, sus valores, su esencia, sus límites, e impredecible en lo que genera deseo, su humor, sus intereses, su forma de sorprender. El segundo pilar es la vida propia. Ya hablamos de esto, pero lo repito porque es crucial. Una mujer con vida propia no puede ser absorbida por una relación porque tiene su propio centro de gravedad. Tiene proyectos, amistades, pasiones, metas que existen con independencia de cualquier hombre. Y eso la hace interesante, sí, pero más importante, la hace entera y la entereza es la base de todo lo demás. El tercer pilar es la presencia corporal, estar en el cuerpo, no en la cabeza, no en el futuro, no en el pasado, sino aquí, en la piel. En los sentidos, hay mujeres que llevan décadas sin habitarse a sí mismas, que van por la vida en piloto automático, que han desconectado del cuerpo porque en algún momento el cuerpo fue fuente de dolor o de vergüenza y reconectar con el cuerpo, aprender a sentir placer sin culpa, aprender a ocupar espacio físico sin disculpas, aprender a moverte con la conciencia de que ese cuerpo es tuyo y es sagrado, eso cambia todo. El lenguaje corporal de una mujer que habita su cuerpo es completamente diferente al de una que lo habita a medias. Y el deseo se genera en el cuerpo antes que en ningún otro lugar. El cuarto pilar es la comunicación desde la plenitud, de la que ya hablamos. Hablar desde lo que quieres en lugar de desde lo que te falta. Invitar en lugar de exigir. Expresar en lugar de acumular.
y saber cuándo callarse, porque el silencio intencional de una mujer que podría hablar y elige no hacerlo es uno de los gestos más poderosos que existen. Y el quinto pilar, y quizás el más difícil de todos, es la tolerancia a la incertidumbre. Las mujeres con apego ansioso necesitan certeza, necesitan saber que están bien, que él las quiere, que la relación va hacia algún lugar, que no van a ser abandonadas. Y esa necesidad de certeza las lleva a comportamientos que paradójicamente alejan lo que buscan. Aprender a estar cómoda con la incertidumbre, aprender a confiar en que si algo es para ti va a llegar y si no lo es no valía la pena, aprender a no necesitar controlar el resultado de cada interacción. Eso es liberador de una manera que no tiene comparación y es magnético, porque la mujer que no necesita que las cosas salgan de una manera específica, que puede fluir, que puede reírse cuando las cosas no salen como esperaba, esa mujer es una delicia de conocer. Quiero hablar ahora de sexualidad, sí, de sexualidad, porque soy sexóloga y sería absurdo no hacerlo. Y porque la sexualidad, el deseo, el placer es parte central de lo que estamos hablando, aunque a veces lo esquivemos como si fuera un tema menor. El deseo sexual en la mujer, y esto es algo que la ciencia ha tardado décadas en entender correctamente, porque durante mucho tiempo el modelo de referencia fue el masculino, el deseo sexual en la mujer no es espontáneo como en el hombre, o no siempre. La investigadora Emily Nagoski, en su libro Magnético sobre el deseo femenino, describe dos componentes del sistema sexual, el acelerador y el freno. El acelerador se activa con estímulos sexuales, con lo que te atrae, con lo que te excita, y el freno se activa con todo lo que inhibe la respuesta sexual, el estrés, el cansancio, la vergüenza corporal, la sensación de que no te sientes vista, la desconexión emocional con tu pareja. Y lo que Nagoski y otros investigadores han encontrado es que en las mujeres el freno suele ser más sensible, más activo que en los hombres, lo cual significa que no es que tengas menos deseo que él, es que tienes más cosas que lo inhiben. Y la solución no es forzar el acelerador, la solución es identificar y desactivar el freno. ¿Qué activa tu freno? El estrés del trabajo, la sensación de que no te sientes atractiva, la acumulación de conflictos no resueltos con él, la vergüenza que todavía cargas de mensajes que recibiste en la infancia sobre el sexo y el placer, la sensación de que das mucho y recibes poco, todo eso puede ser un freno. Y cuando el freno está activado, el deseo no fluye, aunque el acelerador esté ahí, trabajar en esto, identificar tus frenos y empezar a desactivarlos uno a uno, es uno de los trabajos más liberadores que puedes hacer. Y no tienes que hacerlo sola. A veces necesitas apoyo terapéutico, a veces basta con la información correcta, a veces necesitas una comunidad de mujeres que estén en el mismo camino y te recuerden que no estás rara, que no estás rota, que esto es normal y tiene solución. Porque quiero que lo escuches bien. No hay nada roto en ti, no hay nada roto en tu deseo. Hay capas de vida acumuladas, hay miedos, hay heridas, hay cansancio, hay mensajes del pasado que todavía resuenan, pero debajo de todo eso tu fuego interior sigue ahí, no se apagó. Solo necesita condiciones para volver a arder. Y hay algo precioso que pasa cuando una mujer de 40, 50, 60 años reconecta con su deseo, porque ya no tiene la inseguridad de los 20 ni la ansiedad social de los 30. Tiene algo mucho más poderoso, se conoce, sabe lo que quiere, no tiene tiempo que perder. Y cuando una mujer así elige a alguien, cuando decide decir sí a alguien, ese sí tiene un peso, una profundidad, una autenticidad que ninguna chica de 20 puede igualar. Y los hombres que tienen la madurez para reconocerlo, los hombres que han crecido lo suficiente para valorar la profundidad sobre la novedad, esos hombres quedan completamente capturados. El deseo no expira con la edad.
el deseo se transforma, se hace más rico, más consciente, más selectivo, menos frenético y más íntimo, menos performativo y más real, menos sobre lo que se ve y más sobre lo que se siente. Y eso, en mi opinión, es infinitamente más interesante. Y no lo digo solo yo, lo dice la investigación. Las mujeres en la segunda mitad de su vida reportan, cuando tienen las condiciones adecuadas, mayor satisfacción sexual que en ningún otro momento de su vida, porque finalmente están cómodas con quienes son, finalmente se conocen lo suficiente para pedir lo que quieren, finalmente han soltado suficiente vergüenza para estar presentes de verdad. Pero esas condiciones no llegan solas, hay que crearlas, hay que leguarlas. Hay que decidir que el placer también es tuyo, no solo de él. Hay que decidir que tu cuerpo merece atención y cuidado, no solo en función de cómo lo percibe él, sino en función de cómo lo sientes tú. Hay que decidir que el sexo puede ser una conversación, no un performance. Y esa decisión, ese salto de conciencia es el que cambia todo. ¿Sabes lo que también cambia todo? Entender de una vez por todas la diferencia entre necesitar a alguien y querer a alguien, porque estas dos cosas suenan parecidas, pero son radicalmente distintas en términos de cómo te posicionas en una relación y en términos de lo que generan en el otro. Necesitar a alguien viene de la carencia. Quiero decir, lo necesito como necesito el agua, si no está me muero. Esa energía de necesidad, aunque sea comprensible, aunque venga de un lugar real de amor y de vínculo, genera en el otro una sensación de presión. Y ante la presión, el ser humano, especialmente el que tiene apego evitativo, retrocede. Querer a alguien viene de la abundancia. Tengo todo lo que necesito para estar bien y aún así elijo compartir mi vida con él porque añade algo hermoso a lo que ya tengo. Esa energía de elección consciente, esa sensación de que estás con él porque quieres y no porque no puedes estar sin él, es seductora de una manera que el amor necesitado nunca puede serlo. ¿Y cómo pasas de necesitar a querer? Llenándote, construyendo tu vida interna, desarrollando recursos propios, la capacidad de regularte emocionalmente sin necesitar que él te tranquilice, la capacidad de disfrutar la soledad en lugar de temerla, la capacidad de estar contigo misma y no salir huyendo al primer silencio incómodo. Eso es trabajo interior, trabajo real, pero es el tipo de trabajo que transforma radicalmente la calidad de tus relaciones. Déjame contarte algo sobre el silencio, porque el silencio es una de las herramientas más subestimadas en las relaciones de pareja. Hay mujeres que no toleran el silencio con el hombre que aman. Necesitan llenar cada pausa, cada momento de quietud, como si el silencio fuera una señal de que algo está mal. Y a veces el silencio asustado, el que rellenas con palabras para no tener que sentir, en realidad aleja más que acerca. Pero el silencio elegido, el silencio cómodo, el silencio de dos personas que pueden estar juntas sin necesitar llenar constantemente el espacio, ese silencio es una de las formas más profundas de intimidad. Y aprender a estar cómoda en ese silencio, aprender que no necesitas hablar para conectar, que a veces la presencia sola es suficiente. Eso te da una serenidad que él percibe y que lo ancla de una manera que las palabras no pueden. Y hablando de anclar, quiero hablarte de los llamados anclajes emocionales. En psicología del comportamiento, un anclaje es un estímulo, puede ser un olor, un sonido, un gesto, un momento específico que queda asociado en el cerebro con una emoción particular. Y cuando ese estímulo se activa de nuevo, la emoción también se activa de manera casi automática. Las relaciones están llenas de anclajes. Hay una canción que cuando la escucha lo lleva de vuelta a ese momento con ella. Hay un perfume que de repente le recuerda cómo se sentía cuando estaban bien. Hay una sensación específica, la textura de una mano, el calor de una voz, que su cerebro tiene archivada como esto es lo que quiero. Y tú puedes crear anclajes positivos de manera consciente.
no de manera manipuladora, sino de manera intencional. Cuando estén bien, cuando haya una conexión genuina, cuando haya placer y risa y calor, asegúrate de estar completamente presente en esos momentos. Asegúrate de que esos momentos sean memorables no porque sean espectaculares, sino porque tu presencia en ellos sea plena y auténtica, porque el cerebro de él va a archivar esos momentos. Y cuando las cosas estén difíciles, cuando haya distancia o conflicto, esos anclajes van a traerlo de vuelta. No porque no pueda irse, sino porque algo en él no quiere perder lo que esos momentos representan. Y esto me lleva a algo que quiero que escuches con toda tu atención porque es profundo y a la vez sencillo. La conexión se construye en los momentos ordinarios, no en los grandes gestos, no en los viajes espectaculares, no en los aniversarios perfectamente planeados. Se construyen el martes por la noche cuando los dos están cansados y de todas formas encuentran algo de qué reírse. Se construye en el miércoles en que él llega y tú le preguntas de verdad cómo estuvo su día y realmente escuchas la respuesta. Se construye en los 5 minutos antes de dormir en que en lugar de mirar el teléfono te giras hacia él y simplemente estás ahí. Los pequeños momentos acumulados son los que crean la historia de una relación. Son los que construyen la confianza. Y la confianza, esa certeza de que el otro es seguro para ti, que puedes ser tú misma, que no te vas a romper si te muestras vulnerable, esa confianza es la base sobre la que puede crecer cualquier otra cosa. El deseo, la intimidad, la lealtad, la profundidad. Y ahora quiero hablarte de algo que llamo el efecto espejo relacional, porque en las relaciones de pareja de manera inconsciente nos convertimos en espejos el uno del otro. Lo que tú eres en la relación, lo que irradias, la energía que traes, acaba reflejándose en cómo él responde y cómo se comporta. No siempre, no en todas las circunstancias, pero sí de manera general. Cuando una mujer llega a la relación cansada, resentida, a la defensiva, llena de peticiones no expresadas y frustraciones acumuladas, eso se refleja. Y el hombre responde cerrándose, distanciándose, volviéndose más esquivo. Y ella interpreta esa respuesta como una confirmación de que no la quiere bien y se vuelve más defensiva y él se cierra más y así el círculo se va apretando hasta asfixiarlos a los dos. Pero cuando una mujer llega a la relación desde su propio centro, cuando no necesita que él complete lo que le falta, cuando tiene recursos propios para manejar su estado emocional y puede llegar al encuentro con él desde un lugar de apertura, de calidez genuina, de interés real, eso también se refleja y él se abre, se acerca, se vuelve más presente. No porque ella lo haya manipulado, sino porque la energía que ella trae invita a ese tipo de respuesta. No estoy diciendo que sea tu responsabilidad gestionar el estado emocional de él. No lo es. No estoy diciendo que si la relación no funciona es por culpa de tu energía. Hay relaciones que no funcionan porque no son compatibles, porque hay daño profundo, porque hay patrones que ninguna energía puede sanar. Pero en las relaciones que sí tienen base, en las que hay amor genuino, pero que están atrapadas en ciclos que las desgastan, trabajar en lo que tú traes al encuentro puede romper esos ciclos de maneras que sorprenden. Y esto es lo que muchas mujeres no quieren hacer porque parece injusto. ¿Por qué tengo que ser yo la que cambie? ¿Por qué tengo que ser yo la que haga el trabajo? Y entiendo esa resistencia, de verdad que la entiendo, pero mira esto desde otro ángulo, no lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por ti. Porque la mujer que cultiva su propio centro, que desarrolla su propia plenitud, que llega a la relación desde la abundancia, esa mujer no solo tiene mejores relaciones, tiene mejor vida, tiene más satisfacción, tiene más salud, tiene más energía, se siente mejor consigo misma. Los beneficios no son solo para él, son primero y principalmente para ti. Quiero hablarte ahora de algo que llamo la trampa de la domesticidad invisible. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones largas cuando la vida cotidiana va cubriendo todo con una capa de funcionalidad que asfixia el deseo?
De repente ya no son dos personas que se eligieron, son dos personas que coordinan logística. ¿Quién lleva a los niños? ¿Pagaste el recibo? ¿Qué comemos esta noche? ¿Llamaste a tu madre? Y en esa funcionalidad perfectamente aceitada, el erotismo se muere. No porque hayan dejado de quererse, sino porque han dejado de verse. El erotismo necesita que dos personas se vean como algo más que compañeros de vida. Necesita que de vez en cuando la mires y sientas algo distinto a, este es mi compañero de reparto doméstico. Necesita que haya momentos en que vuelvan a ser, aunque sea por un rato, los dos que se eligieron antes de que la vida se pusiera seria. ¿Cómo se recupera eso? Con intención. Con pequeñas rupturas de la rutina. Con un mensaje a media tarde que no sea logístico, sino simplemente estoy pensando en ti. Con una mirada que dure un segundo más de lo necesario. Con una caricia que no lleve a ningún otro lado, sino que simplemente diga, soy consciente de que estás aquí. Con una conversación sobre algo que no sea la casa, ni el trabajo, ni los hijos. Con hacer juntos algo nuevo que active el sistema dopaminérgico del cerebro de la misma manera que lo activaba al principio. Cuando todo era nuevo, la novedad activa dopamina. Y cuando hay dopamina, cuando el cerebro está en ese estado de alerta placentera ante lo nuevo y lo desconocido, la atracción se reaviva. No porque hayan cambiado como personas, sino porque el contexto cambió y el contexto, el entorno, la situación, eh, tiene mucho más poder sobre el deseo de lo que creemos. Recuerdo una investigación en la que a parejas de largo plazo se les pidió que hicieran dos cosas distintas durante 4 semanas. Al primer grupo se les pidió que hicieran actividades agradables juntos, cenas, paseos, cine. Al segundo grupo se les pidió que hicieran actividades novedosas y ligeramente desafiantes juntos, cosas que ninguno de los dos había probado, que requirieran aprendizaje o cierta incomodidad inicial. Al final de las 4 semanas, el segundo grupo reportó niveles significativamente más altos de satisfacción marital y de atracción mutua. No porque las actividades en sí fueran mágicas, sino porque la activación que genera lo nuevo y desafiante se transfiere a la persona con la que lo vives. La novedad activa el sistema de apego y de deseo. Y cuando la vives junto a alguien, parte de esa activación queda asociada a él. Así que la próxima vez que te preguntes cómo recuperar la chispa, en lugar de buscar una respuesta complicada, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hicimos juntos algo por primera vez? Estamos llegando al final de este camino y prometí al principio que habría una revelación para quienes se quedaran hasta el final. Así que aquí está. Y espero que cuando la escuches sienta el peso que tiene, porque es algo que trabajo en mis talleres, en mi consulta con cientos de mujeres y que cada vez que lo digo veo en sus ojos ese momento de reconocimiento que significa eso es lo que necesitaba escuchar. La revelación es esta, el abrazo que lo obsesiona, el abrazo que lo hace pensar en ti cuando no estás, que lo hace querer volver, que lo hace sentir que puede perderse en ti y encontrarse al mismo tiempo. Ese abrazo no es algo que tú le das a él. Ese abrazo es algo que tú te das a ti misma primero. Es el abrazo de decirte, me acepto, me conozco, me quiero, no de manera perfecta ni todo el tiempo, sino de manera genuina y creciente. Es el abrazo de decirte, tengo derecho al placer, al descanso, a los límites, a ser deseada, a pedir lo que necesito, a no tener que ganarme el amor con sacrificios. Es el abrazo de decirte, no tengo que hacer nada extraordinario para merecer amor. Solo tengo que ser yo, completamente yo, sin disculpas y sin filtros. Porque cuando una mujer se da ese abrazo a sí misma, cuando habita su cuerpo, honra sus emociones, vive su vida de manera plena y consciente cuando llega a una relación desde ese lugar de autoaceptación y autoplenitud, algo en el campo de la relación cambia no porque ella haya aprendido un truco, sino porque ella se convirtió en alguien que irradia lo que atrae lo mejor.
no solo en los hombres, en todas sus relaciones, con sus hijos, con sus amigas, con sus colegas, con ella misma. Y el hombre que está a tu lado, si tiene la madurez y la capacidad para reconocerlo, va a sentir eso. Va a sentir que hay algo en ti que es sólido, que es real, que no va a derrumbarse si él tiene un mal día, que no va a desaparecer si pasa una semana difícil, que no va a convertirse en otra persona si se siente seguro contigo. Y esa solidez, esa certeza de que tú eres real y que lo que hay entre ustedes es real, eso es lo que crea vínculos que duran. No los vínculos basados en la dependencia, ni los basados en el miedo, ni los basados en la costumbre. Los vínculos basados en la elección consciente, renovada, de dos personas que siguen eligiéndose, no porque no tengan más opciones, sino porque ninguna otra opción tiene el sabor de esto. Y esto, mi reina, esto no es un ideal inalcanzable. Esto es posible. Lo he visto demasiadas veces como para dudar de ello. He visto mujeres de 40, de 50, de 60 años transformar por completo la calidad de sus relaciones y de su vida cuando decidieron hacer este trabajo, cuando decidieron dejar de esperar a que él cambiara, que la situación cambiara, que algo externo se moviera para que ellas pudieran finalmente ser felices, cuando decidieron empezar aquí desde adentro, desde lo propio. Y si hay algo que quiero que te lleves de este video, si hay una sola idea que quiero que plantes su semilla en ti hoy, es esta. No tienes que esperar a que nada cambie afuera para empezar a ser la mujer que quieres ser. Puedes empezar hoy. En la próxima conversación que tengas con él, en el próximo momento que tengas a solas, en la próxima vez que sientas la tentación de reducirte para encajar o de darte demasiado por miedo a perder, puedes pausar, puedes respirar, puedes preguntarte, ¿desde dónde estoy actuando ahora? ¿Desde el miedo?